Hola a todos, me voy a tomar el atrevimiento de abrir mi cámara para saludarlos personalmente. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Bienvenidos a este webinar que tenemos junto con la Fundación Bariloche, a nombre de Let's Slack, con Factor, con el BID, con el con Jeff, con el gobierno de Guatemala y el gobierno de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas. De verdad es un gusto contar con ustedes acá, este webinar sobre propuestas de lineamientos de política fiscal para la generación distribuida a partir de la energía solar fotovoltaica en Guatemala. Es un proyecto que yo conozco en sus primeros inicios. Es un gusto poder ver los resultados. Es algo que es bien interesante, no solamente para Guatemala, sino para muchos otros países de la región. Y bueno, bienvenidos a todos ustedes a este webinar. Eh, Alejandra, si te parece, pasemos a la agenda. Entonces, vamos a iniciar hoy obviamente, con las palabras de introducción a cargo mías. Mi nombre es Eduardo José Sánchez, coordino la plataforma Let's Slack. Después sigue las palabras y la presentación de Renato, de la Fundación Bariloche. Después viene como tal la presentación del estudio a cargo de Craig y de Jorge Asturias, de Factor Group, consultores de Factor Group. Y por último tendríamos la presentación del licenciado Blas del gobierno de Guatemala. Entonces, es importante recordar que las preguntas las tendremos al final de este webinar. Les ruego, por favor, si ustedes ven en la pantalla, en su pantalla, aparece un icono de preguntas. Les ruego, por favor, hacer sus preguntas a través de esa sección. Dejar el chat para temas adicionales, pero por favor, como tal, solamente lo que tenga que ver con preguntas como tal en el icono. Y bueno, bienvenidos y muchísimas gracias. Renato, muchísimas gracias por estar acá y la presentación es toda tuya. Muchas gracias. Muchísimas gracias con todos. Me permito compartir la pantalla y los saludo. Desde la Fundación Bariloche, un gusto y un placer que puedan atender este seminario. Voy a poder a compartir mi pantalla. Por favor, me pueden confirmar si es que pueden revisar, pueden ver la presentación de manera correcta. Bueno, espero que lo puedan ver, visualizar de manera adecuada. Este es uno de Sí, la los... vemos. Muchísimas gracias, Alejandra. Ok, el estudio que vamos a presentar a continuación en la plataforma del XLAT, que muy gentilmente nos han apoyado para poder difundir los resultados del estudio, es parte del proyecto de mecanismos y redes de transferencia y tecnologías de cambio climático en América Latina y el Caribe, que es un proyecto desarrollado por el BID, Cambio Climático, y por el JEF, que es el financiador principal, ¿no? Su principal enfoque es en la transferencia de conocimiento de tecnologías ambientalmente racionales, en nuestro caso como Fundación Bariloche del componente energético. Ustedes pueden ver ahí, ahí está el proyecto, como les había comentado, pues esto fue desarrollado desde el Banco Interamericano de Desarrollo y financiado por el GEF. El ejecutor es la Fundación Bariloche. En el año que arranca, desde el año 2015, se inician actividades y finalizan justamente a fines de este 2020. El objetivo del proyecto como tal, bueno, tiene algunas aristas, pero principalmente es construir las capacidades locales en la región América Latina y Caribe para poder justamente desarrollar, transferir y evaluar tecnologías ecológicamente o ambientalmente racionales, ESTs por sus siglas en inglés. Y bueno, hay algunos puntos, ¿no? La idea es promover esfuerzos colaborativos a nivel regional, apoyar un poco en los procesos de planeación y creación de políticas públicas, servir como plataforma para demostración de políticas y mecanismos habilitantes y movilizar recursos públicos y privados, ¿no? En el siguiente cuadro ustedes van a ver una diapositiva un poco cargada, pero bueno, no me voy a detener mucho ahí, sino básicamente son algunos de los estudios que nosotros hemos desarrollado a nivel de la región. Tanto en eficiencia energética como energía renovable, hemos hecho algunas aplicaciones tanto a nivel país como a nivel regional, estudios comparativos, tanto de sistemas solares fotovoltaicos de techo, generación distribuida,
Podemos hablar de también análisis de estándares de colectores solares, por ejemplo, para calentamiento de agua en varios países. Se han hecho estudios comparativos en temas de cogeneración industrial, marcos, más bien dicho, iluminación pública. En fin, hay una buena cantidad de aplicaciones, como digo, de estudios, tanto a nivel regional como locales, que están disponibles en nuestra página web. Ya les muestro la siguiente parte. Y justo uno de estos puntos, uno de estos estudios es el que en su momento, hace ya, van a ser 2 años, pues pudimos llegar a concretar una asistencia técnica solicitada desde el Ministerio de Finanzas de Guatemala para poderles apoyar en la creación de una política fiscal. Bueno, nosotros hacíamos la propuesta para que les sirva de base para el Ministerio de Finanzas de Guatemala, para justamente tratar de impulsar la energía renovable o la penetración de energía renovable dentro de su territorio nacional, ¿no? Entonces, ahí nosotros comenzamos a evaluar en conjunto y en una construcción de manera participativa con el Ministerio de Finanzas, justamente los términos de referencia para este tipo de estudio, ¿no? Ustedes pueden ver que ahí están los objetivos, el objetivo general del estudio y algunos de las especificidades. La idea, pues, como les decía, fue construir una propuesta de política fiscal para aumentar el acceso a energía eléctrica por generación distribuida con solar fotovoltaica en las regiones rural, urbana e interconectadas. Esto fue interesante también durante el desarrollo del estudio. Tuvimos que hacer un cambio en el camino, por así decirlo, en el alcance, justamente con un detalle en específico de la generación distribuida con fotovoltaica en zonas rural, urbana, porque nos dimos cuenta que en realidad el marco regulatorio existente en Guatemala sí daba o sí cubrían ciertas partes y era más bien necesario fortalecerlo en otros puntos, ¿no? Y bueno, ahí están los puntos en específico, de los objetivos específicos del estudio, la mejora de la calidad de vida de las personas, sobre todo considerando la parte de salud, educación y acceso a oportunidades económicas, la promoción de emprendimientos productivos, desarrollos empresariales, entre otros, y también, bueno, lógicamente todo esto asociado a una potencial reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Todos estos estudios que nosotros hemos hecho, y específicamente el estudio de Guatemala, la idea pues es que sean, digamos de así, traccionadores de inversiones o nuevas inversiones que puedan llegar al país para poder justamente promover el uso de tecnologías ambientalmente racionales, en este caso en energía renovable, para que puedan justamente mejorar este tipo de aspectos y cumplir el país o llegar a cumplir con las metas propuestas para el Acuerdo París, ¿no? Eso de mi parte, nada más fuera una presentación de contexto como para que pueda arrancar. Factor fue la firma consultora seleccionada de un concurso internacional para haber realizado este estudio, que se lo hizo más o menos en todo el 2019, y pues estaba pendiente hacer, justamente poder compartir este proceso y sobre todo los resultados que se tuvo del estudio, ¿no? Ahí ustedes pueden ver nuestra página web. Si ingresan, pueden ver el proyecto Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnología Relacionada al Cambio Climático, y ahí ustedes van a encontrar no solo este estudio, sino justamente los diferentes estudios que ustedes pudieron ver en el mapa que les pude mostrar hace un momento. Mi correo electrónico si lo requieren, y más bien le regreso el paso tal vez a Alejandra como moderadora, o para que puedan continuar con Factor, que sería quienes estarían haciendo, y luego el ministerio, ¿no? Muchísimas gracias. Renato, muchísimas gracias a ti. De verdad es un gusto contar con Bariloche en este espacio y poder apoyarlos ustedes en la difusión de este webinar. Le dejo el paso entonces a Craig y a Jorge para que inicie su presentación. Muchísimas gracias. Craig, Muy buenas. adelante. Hola, gracias. ¿Se puede ver mi pantalla, la presentación? Se puede ver, sí. Sí, solo si la puedes ampliar. Sí. Perfecto. Ahora mejor, quizás. Sí, se ve perfecto. Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias. Me presento brevemente. Me llamo Craig Menzies. Soy el director del Departamento de Energía de Factor CO2. Factor es una empresa consultora basada principalmente en Madrid y el norte de España, y también con oficinas en Quito, en Ecuador, y en la Ciudad de México. Fue un gran gusto formar parte de este proyecto. Nosotros ahora vamos a dar una presentación relativamente breve, presentando los resultados del estudio que completamos a principios de este año. La presentación de los resultados lo vamos a compartir entre yo y Jorge Asturias. Vale, la presentación tiene tres partes. En un principio vamos a resumir un poco los resultados de un estudio de casos internacionales en el uso de generación distribuida. Por segunda parte vamos a hablar de los resultados del estudio de mercado de fotovoltaica en Guatemala. Y por último vamos a hablar de los resultados del análisis de la política fiscal para la promoción de generación distribuida. Okay. Empezando con los casos internacionales. Bueno, al principio del proyecto realizamos un estudio amplio analizando la experiencia de unos 7 países en relación con la generación distribuida, sobre todo con solar fotovoltaica. 5 países en América Latina, los cuales son Colombia, Costa Rica, Chile, México y Guatemala. Y también analizamos las experiencias con la generación distribuida en Alemania y Estados Unidos. En un principio, bueno, en realidad con este primer imagen solamente quiero compartir la conclusión de que hay una bueno, hay una diferencia bastante importante en cómo los países promueven el uso de la generación distribuida con fotovoltaica. Por ejemplo, se puede ver que en los casos de Colombia y Guatemala, pues hay una exención del IVA en el uso de estos sistemas, pero en los casos de Costa Rica, Chile y México, pues no hay una exención del uso del IVA. También se puede ver en la segunda columna que hay una gran diferencia en cuanto a los objetivos de incorporación de energías renovables en los sistemas eléctricos a nivel del país. Por ejemplo, Costa Rica tiene el objetivo de obtener la totalidad de su suministro eléctrico a través de fuentes renovables en el año 2030. En otros países los objetivos son bastante diferentes y marcados. A nivel, por ejemplo, en México existe el objetivo en la ley, 35% en 2024. Vale. Pensando un poco en incentivos fiscales para la promoción de la generación distribuida, mencioné la exención del IVA. Otro incentivo que se usa es la exención del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, esto está aplicado en vigor en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Otro incentivo que se usa, beneficios fiscales sobre la importación y exportación de los sistemas técnicos, los sistemas sólidos, pues esto es usado bastante comúnmente, menos en el caso de Chile. También, pues, con mucho menos frecuencia, solamente en el caso de México se usan el incentivo de exención nacional de impuestos locales en sistemas de energías renovables. Impuestos sobre carbono también son eficaces cuando los precios son correctos, eficaces en el sentido de promover el uso de energías renovables, pues estos están en aplicación en Colombia, en Chile y en México. Otros beneficios fiscales, pues existe una gama. La conclusión, quería destacar que hay unas diferencias bastante importantes a nivel del país en cuanto a los incentivos fiscales y
y la colección de incentivos fiscales que se adopten a nivel de país. Vale, ahora enfocando un poco en las características del mecanismo de balance neto, también enfocando en Colombia, Costa Rica, Chile, México y Guatemala. México es el país que más experiencia tiene con el uso de mecanismos de balance neto, pues se empezó a usar el sistema en 2007, Costa Rica y Colombia más recientemente en 2015. En relación con cómo se estructura estos sistemas, por ejemplo, el valor del excedente de electricidad, es decir, la electricidad que se invierte a la red, hay una variación. Por ejemplo, en México y Guatemala se usa un sistema de medición neta en que el precio es efectivamente igual al precio en que se compra. Pero en el caso de Costa Rica, por ejemplo, existen límites máximos, ¿no?, a la cantidad de electricidad que se puede inyectar a la red, y este límite es el 49%. Todos los países usan un periodo del mes para el balance neto, y plazos máximos de compensación pues varían un poco según el país, ¿no? Chile, Costa Rica y México usan el plazo de un año, por ejemplo, y en los casos de Guatemala y Colombia son un poco diferentes. Limitaciones de la capacidad de la instalación. Esto es muy importante porque tiene grandes implicaciones en el momento de poder dimensionar un proyecto de generación distribuida. Pues en Chile existe el límite de 100 kilovatios. En Colombia y Costa Rica, pues efectivamente no hay límite. En el caso de México, el límite es bastante más bajo. Residencial está a 10 kilovatios. Y en el caso de Guatemala, pues está en 50. También existen unas variaciones en relación con las tecnologías que se promueven. Vale, esto fue un resumen relativamente breve de la situación del estudio de casos internacionales. Ahora me gustaría enfocar un poco en los resultados del estudio de mercado de energía solar fotovoltaica en Guatemala para la generación distribuida. Para poner un poco de contexto, crecimiento de la capacidad de renovables pues está muy marcada hoy en día, ¿no? Que los renovables pues se esperan que van a expandir en 50% en el periodo entre 2019 y 2024. Algunas estimaciones creen que van a expandir a un ritmo incluso más grande, pero lo que es cierto en los últimos 10 años y sobre todo en los últimos 5 años es que ha habido un crecimiento extraordinario. Por ejemplo, el año pasado, alrededor del 70% de la totalidad de las inversiones en nueva capacidad de producción de electricidad a nivel mundial fue en proyectos que usan tecnologías de energías renovables. Pues eso sobre todo, bueno, hay muchos factores que lo empujan. Claramente la necesidad de desvincular la producción de electricidad con emisiones de gases de efecto invernadero es un motivador importante. También existe la cuestión de los costes, ¿no? Los sistemas de energías renovables han disfrutado una bajada en sus perfiles de costes muy importante, sobre todo en los últimos años. Vale. En relación con fotovoltaica, está previsto en el periodo hasta 2024 un crecimiento grande, ¿no? de 700 gigavatios de capacidad a nivel mundial, de lo cual casi la mitad sería en sistemas de pequeña y mediana escala, es decir, los sistemas de generación distribuida. Esto quiere decir que el sector de generación distribuida tiene un futuro próximo bastante positivo, ¿no? Que va a experimentar un crecimiento muy fuerte. Con esta siguiente diapositiva solamente destacar que la generación distribuida
pues está creciendo en varios sectores, ¿no? Sobre todo en residencial, en el sector residencial está creciendo, pero en el sector comercial y industrial, pues también se espera un crecimiento incluso más grande. De hecho, se nota que la mayoría de la capacidad que se añade en los próximos 5 años se esperan que va a ser en este sector comercial, industrial. El sector de energías renovables en Guatemala, pues Guatemala es un caso muy interesante en el contexto internacional, pues ya tiene una penetración muy fuerte de energías renovables, que es la envidia de muchos países realmente en este sentido. Y se puede ver que la capacidad, bueno, consumo, la demanda de electricidad en Guatemala se ha experimentado un crecimiento casi continuo en los últimos 10 años, pues sobre todo desde el periodo de 2010. El sistema y la demanda está gran parte de suministro está cubierto con plantas hidráulicas, 39% más o menos en el año 2018, es decir, que el sistema está bastante dependiente a sistemas hidráulicos. También juega un papel muy importante las turbinas de vapor, con más o menos una cuarta parte, 25% más o menos en el año 2018, y los cogeneradores con una quinta parte, 21% más o menos. Los sistemas de fotovoltaica, pues en el año 2018, la fotovoltaica se puede ver allí en amarillo, contribuye más o menos un 2% en cubierta de la demanda total del país. Así que bueno, hay mucho espacio para el crecimiento de esta tecnología. Vale, bueno, esto efectivamente resumiendo el hecho de que en Guatemala más de la mitad, 58% de la producción de energía está cubierto con fuentes renovables. Es decir, que el sistema energético del país está bastante avanzado en cuanto al reto de descarbonizarlo. Producción de energía por tipo de consumo en Guatemala. Punto importante aquí es que más de la mitad de la producción de energía está hecha por las empresas distribuidoras en el país. Luego, más o menos una cuarta parte está cubierto con comercializadores y una parte importante también, pues, con exportaciones, ¿no? Ok, el estatus de la generación distribuida actualmente en Guatemala, considerando todas las tecnologías de energías renovables, actualmente la mayoría de ello está cubierto con sistemas de hidroeléctricas. Energía solar fotovoltaica contribuye más o menos un 12% y biomasa, sistemas de biomasa, un 10% en el año 2018. El sistema de usuarios autoproductores con excedentes de energía, que en un momento hablaremos un poco más de qué quiere decir esto en el contexto del país. La gran parte de los sistemas, los usuarios autoproductores con excedentes de energía están concentrados en las 3 empresas distribuidoras más grandes del país, que se puede ver ahí. En el azul se ve el número de usuarios autoproductores y en el rojo se ve la capacidad instalada total a nivel de empresas distribuidoras. También existe en Guatemala suministro energético por parte de empresas distribuidoras a nivel municipal. Esas empresas pueden ser vinculadas con las autoridades municipales, por ejemplo, y por lo general no cuentan con conexiones o no cuentan con usuarios autoproductores actualmente. Es que la concentración está con las empresas distribuidoras más grandes.
Pues energía solar en Guatemala, seguro lo conocen relativamente bien, pero es para destacar efectivamente que en Guatemala la radiación solar es fuerte, se puede depender de ello comparado con muchos otros países, ¿no? 1822 kilovatios por hora. Está relativamente fuerte, como lo es en América Central en general. Energía solar, pues la cuarta fuente de energía con mayores tasas de crecimiento en los últimos años en América Central en lo general. Este crecimiento, pues, está un poco parecido al crecimiento que se ha observado en el contexto internacional, es decir, que desde el año 2010-2011 se ha observado un crecimiento desde un punto de inicio, efectivamente, y un crecimiento rápido. Vale, energía solar fotovoltaica en Guatemala. Solamente quería destacar que gran parte de la fotovoltaica en Guatemala está concentrado en proyectos de escala relativamente grande, ¿no? Que hay una puñada de proyectos, por ejemplo, el Horus 1 y 2, en que gran parte de la contribución de fotovoltaica está concentrado en estos proyectos. Luego, hay varios proyectos a pequeña escala, pero la contribución importante está hecho sobre todo por estos proyectos, ¿no? Considerando fotovoltaica en general en Guatemala, por ejemplo, los derechos de desarrollar proyectos de generación distribuida, pues merece la pena destacar que gran parte de estos derechos se fueron como otorgados en un sistema de subastas, por ejemplo, que se realizaron empresas distribuidoras. Por ejemplo, aquí se puede ver los resultados de una subasta reciente en el año 2016, en que se otorgaron los derechos de desarrollar y conectar esos proyectos a la red de distribución durante un plazo de 10 años en cada caso, ¿no? También se puede ver los precios de energía con rangos, pues, bastante amplios, entre $109 por megavatio hora hasta en 121. Vale, el marco regulatorio y político, para dar un poco de contexto, pues la Ley General de Electricidad, pues se implementaron en el 93-96, ¿no? Reconoce un poco la libertad de generación y transporte de electricidad, es decir, el derecho de participación de organizaciones privadas en el sistema eléctrico. Luego, la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, pues esto fue introducido en el año 2003. Y lo importante en el contexto de generación distribuida con fotovoltaica, pues eso es la norma técnica de generación distribuida renovable y usuarios autoproductores con excedentes de energía. Esto fue introducido en el año 2014, ¿no? En Guatemala se hace la diferencia entre generadores distribuidos con renovables, que son estos desarrolladores de proyectos que pueden crear proyectos de hasta 5 megavatios horas de capacidad, es decir, 5 megavatios horas o menos. Estos tienen derechos a una remuneración por la electricidad excedente que se invierte a la red. Esto por un lado. Por otro lado, a los usuarios autoproductores con excedentes de energía. Estos suelen ser proyectos de tamaño un poco más pequeño y no tienen derecho de recibir remuneración por los excedentes inyectados a la red. Pues la política energética en Guatemala está concentrado sobre todo en dos documentos, ¿no? Lo importante, pues la política energética, el documento de 2019 a 2050,
que cubre una gama de asuntos, pero sobre todo el abastecimiento y uso final de la electricidad y la promoción del autoabastecimiento con recursos renovables. Ya mencioné anteriormente que en Guatemala ya hay una penetración bastante alta de energías renovables. La política energética quiere seguir empujándolo. Muy brevemente, la estructura institucional del subsector eléctrico en Guatemala, pues la organización que se está encargada de elaborar las políticas y planes indicativos es el Ministerio de Energía y Minas. El regulador, pues la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE. También están allí el administrador del mercado mayorista. Y luego los participantes en el mercado mayorista, pues son las organizaciones comunes, ¿no? Los generadores, los transportistas, distribuidores, los grandes usuarios y los comercializadores. Quiero finalizar mi parte de la presentación solamente comentando el tema de financiamiento para proyectos de generación distribuida con fotovoltaica. Pues en Guatemala hoy en día, parte del estudio que realizamos, hicimos un análisis del sector financiero en Guatemala y su experiencia relativa en relación con promover proyectos verdes, para decirlo así, pero sobre todo proyectos enfocados en energías renovables, ¿no? Los resultados de este análisis, pues vimos que por lo menos unos 5 bancos tenían algo de experiencia con financiar estos proyectos, sobre todo pues financiando proyectos en relación con hidroeléctrica, sistemas fotovoltaicos también. Y había unos patrones en relación con los instrumentos que se solían ofrecer y usar, pues sobre todo el Project Finance, que es efectivamente la financiación estructurada, que es un instrumento bastante comúnmente usado para promover y apoyar proyectos. Sí, por ejemplo, 3 de los bancos que evaluamos estaban experimentados en el uso del Project Finance. También existía, por ejemplo, el Banco Agromercantil, pues usaba y ofrecía instrumentos de leasing, y microfinanzas también estaban ofrecidos sobre todo por el Ban Rural. Con esto cierro mi parte. Luego invitaríamos preguntas y comentarios a cualquier parte de los resultados que hemos presentado, pero ahora paso a mi compañero en este estudio, que es Jorge Asturias. Buenos días a todos. No sé si pueden ver la presentación ahora mismo. ¿Me pueden confirmar, por favor? Hola, Jorge. Sí, se ve. Ok, bueno, muchísimas gracias, Eduardo José, y a todos los participantes por estar acá pendientes de los resultados de este estudio que iniciamos en el año 2018 y finalizamos en el 2019 y recién presentamos los resultados a principios de este año. Un contexto muy diferente a lo que estamos viviendo hoy con la pandemia del COVID-19. De repente los resultados que obtuvimos podrían en este nuevo panorama ser necesarios de alguna revisión o actualización específicamente por los gastos que están teniendo los países en cuestiones de salud, ¿no? Sí quisiera iniciar esta presentación mencionando que durante todo el estudio hubo una participación muy diversa de diferentes actores que están involucrados en el tema de las energías renovables y de la generación distribuida en Guatemala. Realizamos varios talleres con ellos donde hubo una discusión bastante interesante y de ahí salen estos resultados que les estamos presentando. Adicionalmente, pues tuvimos algunas entrevistas directas con algunos actores relevantes. Dentro de esos,
actores que entrevistamos estuvieron gente que tiene que ver con la distribución de los equipos, específicamente de energías renovables y de energía solar fotovoltaica. También tuvimos entrevistas con los principales distribuidores de energía en Guatemala y a su vez con algunas entidades financieras. Algunos de los resultados que reflejaban esas entrevistas y esas conversaciones que tuvimos con cada uno de ellos era que aunque hay en Guatemala un desarrollo importante de las energías renovables y un marco que incentiva la participación de las energías renovables, hablando de la regulación, no así se está beneficiando únicamente a un sector que, como bien mencionaba Craig, está para aquellos generadores distribuidos que tienen proyectos de 5 megavatios para abajo. Una persona normal y corriente como nosotros, que quisiéramos instalar un sistema de autogeneración en nuestras viviendas, pues no gozamos de esos incentivos que tienen estas empresas que tienen proyectos de esa magnitud, ¿no? Entonces, mucho de lo que encontramos en estos estudios era precisamente que hacía falta incentivar este tipo de proyectos para masificar el uso de la generación solar fotovoltaica con usuarios autoproductores, que es el otro sector que hace la diferencia a la norma técnica en Guatemala, ¿no? Es importante resaltar que esta norma técnica en Guatemala se aprobó a partir del 2008. Sin embargo, en el 2014 se hace una revisión de esa normativa precisamente para hacer la separación de estos dos grupos, ¿no? Los que generan abajo de 5 megavatios y los usuarios autoproductores, una persona individual que quiere instalar su sistema fotovoltaico en su propia vivienda. Y para estos usuarios autoproductores es que va orientada esta propuesta que les estoy presentando, ¿no? Entonces, se identificó que para este tipo de grupos que quieren generar con energías limpias, aún no hay un financiamiento favorable para ellos. No existen ese tipo de incentivos fiscales que promuevan el crecimiento de este sector. Hay todavía algunos trámites bastante engorrosos, aunque se ha ido mejorando a través del ente regulador en Guatemala, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y las mismas distribuidoras. Sí que se ha focalizado únicamente en aquellas empresas distribuidoras grandes. En Guatemala está claramente delimitados las distribuidoras, ¿no? Hay 3 grandes que les han asignado ciertos territorios y además existen cerca de 16 empresas distribuidoras municipales, ¿no? Que estas no entran en el estudio por las condiciones en las que se encuentran las mismas, ¿no? Que van, por ejemplo, no tienen la capacidad técnica, la infraestructura de distribución pues no está en las mismas condiciones que estas empresas privadas grandes, ¿no? Y que estas grandes pues al final captan la mayoría de la población del país. En cuanto a las entidades financieras, sí se concluyó que hacían falta incentivos y garantías que permitieran la creación de un producto financiero especializado para atender precisamente a este sector. Dentro de esa captura de la información que hicimos con estos principales actores, se identificaron 3 temas importantes o relevantes, o fueron los que sonaron en muchas de las conversaciones de estos 3 grupos que entrevistamos, y era el tema de promover el tema de políticas e instrumentos para el desarrollo de las energías renovables, ¿no? Y fomentar el diálogo aún más para continuar con el tema de los incentivos. El otro tema que salió sobre todos los entrevistados era el tema del financiamiento, ¿no? Aquí
como ya lo he mencionado, hay que mejorar el acceso y la disponibilidad del financiamiento a este sector. Y asimismo, el tema de la capacitación en el uso de la tecnología. Si bien en Guatemala ha ido creciendo los usuarios autoproductores, aún hay muy poco conocimiento sobre el aprovechamiento de esta tecnología, sobre todo en el área rural, urbana del país, en el área rural, conectados a la red. Y con eso, con ese panorama que nos daban estos principales actores, pues hicimos una revisión también, que ya lo ha mencionado Craig, sobre qué marco legal estaba actualmente vigente y que podría promover el desarrollo de unos lineamientos de política fiscal para este tipo de tecnología, ¿no? Primero, el tema de la constitución política del país es clara, en la parte de los artículos 64 y 97, sí que promueve el tema del medio ambiente, ¿no? De manejar el tema con cuidado y la sostenibilidad ambiental del país. Pero adicionalmente, en la parte de energía eléctrica también habla de la urgencia de la electrificación rural en el país. Partiendo de ese mandato constitucional, el Ministerio de Finanzas Públicas, algo que a nosotros personalmente nos llamó mucho la atención, que un ministerio que es el que maneja los recursos de un país estuviera interesado en participar en estos temas que tienen que ver con el medio ambiente y la promoción de las energías renovables. Y es que el ministerio había lanzado a partir del 2018 una estrategia fiscal ambiental, ¿no? Que tenía precisamente ese objetivo de mejorar la calidad del gasto del país incorporando tecnologías limpias. No me voy a detener mucho en esto porque lo puede profundizar un poco más el representante del Ministerio de Finanzas, pero era una iniciativa de un ministerio que maneja los recursos de involucrarse de lleno en temas ambientales y mejora del medio ambiente en el país. Adicionalmente, pues Guatemala, como la mayoría de países en el mundo, es parte del Acuerdo de París y con eso pues también hay algunos compromisos en cuanto a reducción de emisiones y las metas que se establecen en las contribuciones nacionales determinadas del país. Verá que va en cuanto a establecer metas de reducción de emisiones condicionadas y no condicionadas. Por otro lado, Guatemala es uno de los principales países a nivel mundial en contar con una ley marco de cambio climático aprobada en el 2013, esa ley para el país, y esa ley dejaba dos temas importantes que debían atenderse. El primero era elaborar un plan nacional de cambio climático y había otro plan encaminado al tema de energía, que es el plan de energía. Estos dos planes pues trazan la ruta que debe de seguir el país para cumplir tanto con los compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París, las contribuciones nacionales a su vez pues dan seguimiento a las políticas tanto de cambio climático como a la política energética del país. Y ese marco pues se prestaba para poder plantear esta propuesta que se generó en consenso con todos los grupos que participaron en los talleres, ¿no? Y de ahí nace la propuesta de lineamientos de política para el fomento de la energía solar fotovoltaica para la generación distribuida, que era parte de los resultados del trabajo que íbamos a hacer, ¿no? El objetivo principal de estos lineamientos iba a ser desarrollar esa estrategia fiscal para la generación distribuida mediante precisamente el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica y focalizado en los usuarios autoproductores de las áreas urbanas rurales interconectadas, ¿no? Porque hay que tener presente que para que se dé la generación distribuida
en Guatemala los usuarios tienen que estar conectados a la red del Sistema Nacional Interconectado, ¿no? No estamos hablando aquí de sistemas aislados, sino que más bien de conexiones a la red. Identificamos 5 objetivos claves. El primero era integrar las cadenas de suministro y aprovechar las capacidades nacionales del recurso solar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Conforme a las metas que ya están definidas por las políticas vigentes en el país, el Plan Nacional de Desarrollo, la política energética, las políticas ambientales y sumar a esto la estrategia fiscal ambiental promovida por el Ministerio de Finanzas Públicas. El otro era diseñar e implementar al menos un instrumento bancario que permita el financiamiento de estos equipos solares fotovoltaicos para los usuarios autoproductores finales, ¿verdad? Que como les mencionaba, actualmente no tienen un incentivo para este tipo de instalaciones. El otro objetivo era aumentar la capacidad instalada de los usuarios autoproductores y aquí hicimos un análisis sobre cuál podría ser ese número de instalaciones que se podrían beneficiar o en proyección a largo plazo podríamos proyectar que se podrían beneficiar con algunos incentivos y por lo tanto crecer en los usuarios autoproductores. Y en el ejercicio que hicimos, actualmente vimos que esas 3 empresas distribuidoras grandes que existen en el país, que ya tienen usuarios autoproductores registrados, actualmente o a la fecha del estudio alcanzaban un poquito más de los 3,000 usuarios, más o menos una capacidad de potencia instalada de más de 20,000 kilovatios, ¿no? En los números que hicimos, sí creemos que para el año 2032, si las condiciones siguen así, tal cual están ahora, sin ningún incentivo para usuarios autoproductores, creíamos que para el 2032 cerca de 40,000 kilovatios estarían ya de potencias instaladas en Guatemala con usuarios autoproductores. Sin embargo, si se estableciera lo que recomendamos en este estudio, para el 2032 creíamos que se podrían alcanzar una potencia de 80,000 kilovatios, ¿verdad? Sin embargo, sí hay que tener presente que para que un usuario se pueda conectar actualmente en Guatemala, el estudio identificó que tiene que tener una capacidad de ingresos de más o menos entre 10,000 y 11,000 quetzales, que son cerca de $1,300 aproximadamente, ¿no? Otro de los objetivos era diseñar e implementar un fondo de garantía para el financiamiento de las entidades que van a financiar este tipo de equipos solares fotovoltaicas con soluciones de eficiencia energética como alternativa y también fomentar el financiamiento de emprendimientos de base tecnológica relacionados al acceso y uso de energía solar fotovoltaica. Eran los 5 objetivos que identificamos para la propuesta de lineamiento de política fiscal. Y cómo cumplir con estos objetivos, claramente vimos que hacían falta entonces la articulación de ciertos lineamientos estratégicos. Uno era también la articulación institucional. Para que esto se dé, pues va a haber o va a ser necesario la articulación de varias instituciones, tanto del Estado como empresas privadas. Los incentivos financieros, ¿verdad? Que deben ser parte también importante, y la innovación y la información y la capacitación. Estos elementos no son nada diferente de lo que vemos en muchos de los incentivos que se manejan y las líneas estratégicas que se manejan en muchos programas y políticas que sean implementadas en América Latina. En cuanto a la articulación institucional, sí creíamos importante, basándonos
en ese liderazgo que está ejerciendo el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la estrategia fiscal ambiental, que hay que aclarar que es una estrategia que surge en el gobierno anterior y que buscaba precisamente esa articulación con muchos actores que están relacionados con el tema del desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente y la promoción de las energías renovables. Como parte inicial, sí creíamos que el liderazgo de ese grupo interinstitucional debería ser manejado por el Ministerio de Finanzas, con la participación activa del Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y, por supuesto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Algunos de los temas que nosotros proponíamos para que este grupo diera el primer paso en una primera reunión de coordinación, aunque sabemos que la estrategia fiscal ambiental ya cuenta con una estructura de varias instituciones que se reúnen periódicamente, que dan seguimiento, sí creíamos que para esta estrategia que estamos proponiendo debería de considerarse por lo menos estos 6 puntos para iniciar los trabajos de esos lineamientos que estamos proponiendo, ¿verdad? No me detengo, esto va a quedar acá. También la presentación y todos los informes a detalle y los casos de estudios internacionales y el caso específico de Guatemala están en los documentos que se mencionaron en la plataforma de Fundación Bariloche. En esa articulación institucional también veíamos que el grupo ya un poco más ampliado debería estar conformado por otras instituciones, como por ejemplo la Superintendencia de Administración Tributaria, por el tema de la captación de los impuestos o la reducción de impuestos o incentivos que se puedan dar a ciertos equipos. El Ministerio de Economía como el ente rector del registro de las nuevas empresas, el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala como una banca estatal, que aquí sí es importante mencionar que parte de lo que nosotros hemos propuesto para esta propuesta de lineamiento de política fiscal es mucho de lo que está haciendo actualmente el gobierno, ¿verdad? Está apoyándose en el Crédito Hipotecario Nacional para canalizar los fondos de emergencia para el tema de la pandemia. O sea, la estructura que nosotros hemos propuesto coincide con lo que ha manejado el gobierno a través de ese banco para la emergencia que se vive actualmente. O sea, sí podría aplicarse. Habría que ver cómo lo plantea el Ministerio de Finanzas, cómo les ha ido funcionando este tema actualmente en la pandemia y si podrías ser válida la propuesta que hemos sugerido. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como ente rector de los temas ambientales y por supuesto el Instituto Nacional de Electrificación INDI, que es la empresa pública estatal encargada de la electrificación rural del país. Este sería el marco institucional o el grupo intersectorial institucional con entidades públicas y se deja la opción al Ministerio de Finanzas para hacer la invitación también al sector privado por invitación conforme las negociaciones y el análisis vaya avanzando. En cuanto a incentivos financieros, nosotros sí identificamos que actualmente las restricciones en cuanto al acceso al financiamiento por un usuario autoproductor están focalizadas precisamente en el costo de la colocación del crédito, ¿verdad? No es muy fácil obtener un crédito en Guatemala, las tasas de intereses también son altas, ¿verdad? Entonces, para que un usuario autoproductor pueda tener acceso a eso, a ese tipo de créditos, sí que hace falta algún tipo de incentivo. Y dentro de nuestra
encuesta con algunos distribuidores de productos, lo que nos comentaban era precisamente que sí, aunque hay un interés en tecnología limpia, en un usuario final en Guatemala, aún el costo para la población rural en Guatemala es bastante alto. Entonces, sí, si se quiere fomentar esto, hace falta cubrir el tema de las garantías, aunque existen muchos modelos y ejemplos a nivel internacional que se han manejado con ese tipo de garantías, como la que maneja el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿verdad? La Autoridad de Crédito para el Desarrollo, sí hace falta desarrollar ese tipo de apoyos estatales para un fondo de garantías en Guatemala. Como les digo, las tasas actuales en Guatemala están cerca del 18%, lo cual pues no es muy fácil que un usuario final pueda adquirir este tipo de tecnología. En cuanto al fondo de garantía, la propuesta que hacemos entonces es que sea administrada por el Banco Estatal, el Crédito Hipotecario Nacional, ¿verdad? Y aquí podrían participar entidades de financiamiento. Creemos que el monto a financiar podría ser de un 50% del principal y los sujetos del crédito pues estarían orientados a estos hogares y pequeñas y medianas empresas existentes a través de líneas de crédito verdes. El fondo de garantía que nosotros estamos recomendando es un fondo de 30 millones, ¿verdad? Que sería inyectado con fondos públicos a través de la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas Públicas en el presupuesto general del Estado, de repente algunas donaciones de países aliados y cooperantes, ¿verdad? La reasignación de fondos existentes en otros para captarlos, o considerar también de repente préstamos otorgados, aunque esto pues ahora en la situación de emergencia se ve un poco más complicado que se dé, o aportes o donaciones de instituciones o agencias de cooperación enfocadas al fomento de las energías renovables, ¿verdad? También hay que aprovechar un poco más el tema de los recursos disponibles en el Fondo del Verde del Clima, que son trámites todavía engorrosos, pero que siendo lideradas por una institución como el Ministerio de Finanzas Públicas, que conoce de los tipos de financiamiento que existen a nivel internacional, las mejores tasas, las mejores condiciones, podría haber un mejor resultado. Y en cuanto a innovación, formación de capacidades y sensibilización, que era parte de los otros ejes estratégicos, en Guatemala existe toda una estructura en cuanto a temas de innovación. Está la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, está el Instituto de Capacitación Técnica en Guatemala y, sin embargo, nosotros nos centramos en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología porque es una institución que coordina tanto con entidades privadas como estatales y también es una de las que captan recursos para el financiamiento de proyectos, programas y emprendimientos en temas de energía. De hecho, en ese sistema existe ya una comisión de energía que es la que lidera pues muchos temas de innovación, emprendimiento relacionados con el tema de energías renovables y eficiencia energética. Otro de los temas que consideramos importantes era incluir o considerar el tema de los fondos de impacto, ¿verdad? Desarrollar para el desarrollo del ecosistema del emprendedor, ¿verdad? Y de fondos de impacto a través del acceso de un fondo de garantía. Esto no es nada que no exista a nivel internacional. Hay varios ejemplos que manejan fondos de impacto y creíamos que podrían ser también aprovechados y considerados para fortalecer esta estrategia. Y el último, la capacitación y la sensibilización de empresas
municipales, ¿no? Previendo que esto vaya creciendo y que la demanda en empresas municipales también de usuarios autoproductores pueda ir generándose. Actualmente ninguna empresa municipal de las 17 que tenemos cuenta con ese tipo de asistencia. Bueno, hasta aquí mi presentación. Hay algunas conclusiones y comentarios finales que los podemos ir comentando en la parte de preguntas. Por el tiempo lo voy a dejar, pero básicamente lo hemos visto cada uno de estos conclusiones y comentarios durante la transmisión. Muchísimas gracias. Jorge, de verdad muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Quisiera darle la palabra al licenciado Blas. Antes de que iniciemos con el licenciado Blas, les recuerdo que las preguntas están abiertas en el icono de preguntas. Los temas que no tengan que ver con preguntas está abierto también el espacio de chat. Y bueno, esperamos entonces al licenciado Blas. Licenciado, bienvenido. Creo que tenemos problemas de audio, licenciado. Yo no lo escucho. No sé si los otros panelistas lo escuchan. Y no se lo escucha. Licenciado, no podemos escuchar. No escuchamos. Alejandro, ¿tú crees que Licenciado, podemos? ¿puede quitar sus audífonos, por favor? A ver si eso lo soluciona. No escuchamos nada, licenciado. No. Licenciado, Alejandra le sugería quitarse los audífonos para ver si de pronto por el audio se puede escuchar mejor, por el audio del computador directo. Tú no le puedes activar el micrófono, Alejandra. Es que no es problema del sistema, es su computadora. Ese es el problema. Porque aparece el micrófono activado, pero en nuestro sistema, pero el audio de él no está funcionando. Les propongo una cosa, mientras podemos solucionar el tema de audio con el licenciado, podemos ir revisando las preguntas. Y Alejandra, tú en interno puedes ir revisando con el licenciado el tema de audio. Sí. Ok, listo. Entonces voy a iniciar con las preguntas mientras solucionamos este problema de audio. Les pedimos disculpas. Voy a leer todas las preguntas que en este momento tenemos. Uno es, ¿cuánto es el porcentaje de energía fotovoltaica que se prevé suministrar a la red energética en Guatemala? La segunda es, ¿qué beneficio financiero se le ha dado a los hogares en Guatemala? ¿Y a qué porcentaje, perdón, ese financiamiento de la banca comercial, a qué porcentaje se ofrece?
También Jorge y todos, Craig y Renato, es a qué nivel académico se está capacitando en la transferencia de tecnología. Los generadores de energía de Guatemala están todos a la misma red de electricidad, por lo que las energías fotovoltaicas son independientes y el kilovatio cuesta 6 centavos de dólar o cuánto. Y bueno, ya también, ¿qué criterios se emplearon para cuantificar el fondo de garantías propuesto en 30 millones de dólares? Entonces, no sé si Jorge y Craig quieran ustedes iniciar y después le damos la palabra a Renato. De acuerdo, si quieres, voy con algunas que me corresponden, ¿no? Con el tema del beneficio financiero, como les mencionaba, para usuarios autoproductores, hasta ahora no existe ninguno, ¿no? Entonces, la idea es que se promuevan este tipo de incentivos para los usuarios autoproductores en Guatemala. En cuanto a la capacitación en tecnología, ¿a qué sector está orientado? Existe en Guatemala, como les mencionaba, el Instituto Técnico de Capacitación, que se dedica y cuenta con algunos cursos cortos en temas de energías renovables o temas de electricidad, por ejemplo, que está orientado más a gente técnica que pueda hacer ese tipo de instalaciones en el país. Sin embargo, también hay universidades que cuentan con programas específicos en temas de eficiencia energética, en temas de energías renovables y desde la universidad pública como la Universidad de San Carlos, la Universidad de Galileo, la Universidad del Valle y otras, ¿no? Cuentan con programas de especialización en temas de maestría, de grado con ingenierías en cuestiones de energía. Los criterios que se utilizaron para la cuantificación de un fondo de 30 millones fueron basados principalmente en los fondos que maneja actualmente el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Más que todo en base a lo que tenía, a la capacidad que podría manejar una entidad como el Banco Crédito Hipotecario Nacional. No sé si se me pasó alguna otra pregunta, Eduardo, José. Si no, pues de repente sigue, cree, con algunas que se me Jorge, pasaron. hay una pregunta adicional que creo que también puede ser interesante responderlo para ti y para Craig. Y es, ¿cómo se pueden explicar los precios de la energía solar fotovoltaica por encima de 109 dólares por megavatio, cuando en otros países de la región esos precios se encuentran por debajo de los 40 dólares? Bueno, en el caso de Guatemala, como les mencionaba, si es para energía solar fotovoltaica, aquellas empresas que van a hacer una instalación de un producto, de un proyecto 5 megas, pues cuentan con incentivos en cuanto a la importación de equipos, algunas exenciones fiscales de importación de este tipo de equipos, de impuestos, por ejemplo, como lo mencionó Craig. Pero un usuario como nosotros, si quiere importar un equipo, pues va a pagar los impuestos que haya que pagar. Únicamente sí es importante mencionar que hay exoneración de aranceles a este tipo de tecnología, porque esto ya es un acuerdo que existe en el sistema de integración centroamericana de un arancel cero para paneles solares fotovoltaicos. Sin embargo, si yo quiero instalar un sistema de calefacción de agua, el equipo que deseo instalar o comprar tiene que pagar alrededor de, si no estoy mal, no tengo ahorita en mente el arancel, pero está cerca del 5% de arancel por
por la importación de ese tipo de tecnología, ¿no? Que es renovable y que tiene que pagarse impuestos todavía por la importación. Sin embargo, un panel solar fotovoltaico, las baterías, el transformador, pues también van a tener que pagar los impuestos que paga cualquier productor en Guatemala, el IVA y el resto, ¿no? Yo igual me gustaría añadir un detalle en relación con las subastas y los precios. Es verdad que hoy en día los precios que se están ganando en las subastas en el contexto internacional están bastante más bajos que $120, por ejemplo. Pero solamente para recordar que no fue hace mucho tiempo que en muchos países, sobre todo los países en que se consideran que tienen más experiencia en relación con el uso de subastas, incluso industrias y cadenas de suministro, sectores de energías renovables bastante bien establecidos. No fue hace muchos años que sus precios en las subastas fueron mucho más altos de lo que están hoy en día, una bajada importante en cuestión de 2, 3, 5 años. Como mencionó Jorge, gran parte de los precios que se salen en las subastas, bueno, hay muchos factores y muchas dinámicas que juegan en las subastas. Algunos de los importantes son efectivamente niveles de experiencia con los sistemas, con energías renovables en el país en sí. También mencionó como temas como cadenas de suministro de equipos. También, bueno, experiencia en relación con personal y la cadena de valor que existe. Esto tiene su impacto en relación con las subastas, pues las tasas de interés que ofrecen los financiadores. Esos son muy importantes en el momento de establecer un precio que las empresas y organizaciones pueden ofrecer en subastas. Gran parte de lo que se espera que va a pasar en los siguientes subastas, y sé que había una subasta prevista para principios de este año, bueno, como en muchos países, los subastas han sido efectivamente pospuestos, pero ya se están retomando un poco, pospuestos por el tema de la pandemia, pero sobre todo los precios que se esperan. Yo estoy seguro que en los próximos subastas de fotovoltaica en Guatemala, los precios que vamos a ver van a estar mucho más por debajo. Eso tiene que ver con, como digo, la experiencia del sector, la experiencia de los financiadores y también la competencia, el nivel de competencia con la intensidad de las organizaciones y entidades que están compitiendo para una capacidad limitada. Esto claramente tiene un impacto sobre los precios y normalmente pues resulta en una reducción importante en los precios que ganan las subastas. Interesante. Renato, ¿quisieras ampliar algo? Eduardo, sí, sobre todo en la parte de transferencia de conocimiento, que justamente es uno de los puntos principales del proyecto que nosotros estamos manejando, ¿no? Es necesario considerar que uno de los componentes, el proyecto maneja 4 componentes, de esos 4, 3 somos los que principalmente en todo esto de transferencias de tecnologías estamos manejando desde las entidades ejecutoras, en este caso Fundación Bariloche, es la parte de energía. El componente 2, el que se refiere justamente a este tipo de temas, que es el fortalecimiento de redes de conocimiento de la región en este tipo de características, ¿no? Entonces nosotros, yo le dividiría como en 3 puntos en los cuales se ha trabajado. Uno, que es justamente la participación y apoyo a las diferentes redes temáticas en este tipo de temas, como por ejemplo el caso del Slack, en las cuales ya hemos aportado en algunas otras ocasiones con contenidos que han sido pues resultados de los diferentes estudios que se han hecho, tanto regionales como nacionales. También hemos podido apoyarnos en la plataforma de OLADA en sus momentos con expertos en red
en donde más o menos se han nivelado las diferentes cantidades de presentaciones entre una y otra plataforma como para tratar de difundir o llegar a difundir conocimientos de una manera equitativa, por así decirlo, en ambas redes. Eso por una parte. Entonces, ahí ha habido bastante difusión desde esa perspectiva, antes incluso de todo este tema del confinamiento por el COVID-19. Lo veníamos haciendo desde el 2017 en función de cómo iban saliendo los resultados. También se han hecho talleres locales y hemos participado también con algunos side events o en talleres que nos han invitado en algunos casos las universidades. Sobre todo esto se ha dado cuando se han implementado proyectos en los que han sido necesario, o más bien dicho, dentro de la ejecución del proyecto se ha incluido a la academia como parte de los estudios. Entonces ha sido muy bueno. Por ejemplo, en un proyecto en Costa Rica que hablábamos sobre temas de biomasa, justamente el TEC de Costa Rica estuvo muy activo, incluso estuvimos en sus instalaciones. En el caso de Colombia, hubo hace un par de años también se participó en un taller de la Universidad de La Sabana. Acá en el Ecuador, desde donde yo estoy conectado, desde Quito, se ha tenido una participación también mayoritariamente de la Universidad San Francisco de Quito, y también se ha realizado hay un proyecto con la UBA en Buenos Aires, directamente en donde pues está haciendo parte uno de los proyectos. Yo creo que ese es el que más participación de una universidad se puede relacionar. Y también estamos manejando un último proyecto que en este caso está como una ejecutora, pero pues la idea es que se pueda manejarlo desde ahí, la Universidad, la Politécnica de Madrid. Entonces se ha manejado ese tipo de opciones, por así decirlo, con los diferentes espacios en la academia, como para poder difundir estos conocimientos. Y claro, estamos también con un tercer punto, como les decía, en 3 pilares. El proyecto como tal está preparando un libro electrónico, un ebook, como para poder, una vez que terminemos el proyecto, pues lanzarlo, difundirlo en la internet, con el fin de que se pueda, ¿cómo se llama?, contar con los insumos más claves de esto, ¿no? Tenemos mucha información, se ha generado mucha cantidad de información al respecto de todos estos estudios que se han realizado, y el libro, si bien de alguna manera compila toda esta información, claro, siempre va a ser necesario, si se quiere hacer una investigación más en específico, ir a cada uno de los casos en específico y revisar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Eso de parte nuestra. Y bueno, claro, también está en la plataforma de Fundación Bariloche la información de los proyectos. Creo que eso es lo que nosotros hemos podido hacer durante estos 4 años prácticamente de ejecución, descontando el 2015, que fue un poco la parte de arranque, ¿no? Eso de mi parte. Muchas gracias, Renato. Carla, vi que tienes la mano levantada, te hicimos también panelista. ¿Nos escuchas? Aló, Carla, buenos días. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Ahorita vamos a colocar la presentación aquí. Ok, ¿quieres tú hacer la presentación entonces? Sí. Ok. Muy bien, ya estamos viendo tu pantalla, Carla. Bueno, entonces, Carla, bienvenida, muchísimas gracias. No tenemos mucho tiempo, te rogaría entonces apegarnos al tiempo que tenemos, pero adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, sí. Justamente por tema de tiempo voy a tratar de hacer lo más rápido posible la presentación y concisa. No sé si la miran bien ahí. Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, yo les voy a comentar del tema de la estrategia fiscal ambiental. Y bueno, la estrategia fiscal ambiental realmente se viene trabajando de muchos años atrás, pero básicamente más o menos entre finales de 2017 y 2018 ya se empezó la formalización de la misma, ¿verdad? Y fue hasta más o menos el 5 de septiembre del 2018, donde a través de un acuerdo ministerial del Ministerio de Finanzas Públicas se aprobó la estrategia fiscal ambiental. Toda esta estrategia fiscal ambiental está siempre dentro de un marco institucional y legal vigente, ¿verdad? Actualmente, incorporando todos los temas, por ejemplo, de planificación del país, tomando en cuenta también temas de tratados y convenios internacionales, tomando en cuenta el reglamento interno del Ministerio de Finanzas Públicas,
la ley del organismo ejecutivo, entonces, y dentro de la política también de actual del gobierno, ¿verdad? Que le voy a enseñar ahorita más adelante. Bueno, la estrategia se divide básicamente en 5 ejes estratégicos, que todos son competencia del Ministerio de Finanzas Públicas, como lo pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Dentro de las competencias, digamos, como más grandes o macros, podemos ver el tema de calidad del gasto e inversión, la política fiscal, riesgos fiscales y temas de política financiera. Y de ellos surgen los 5 ejes de la EFA, que son calidad del gasto y compra pública, asistencia financiera municipal, modelos fiscales ambientales, gestión de riesgo y contingencia ambiental y acceso a financiamiento verde. Y obviamente no voy a entrar en detalle en esto, ¿verdad? Pero también se pueden dar cuenta que la misma también se vincula con la política general de gobierno en diferentes temas, ¿verdad? Por lo tanto, es de bastante relevancia para poder cumplir y apoyar a las demás instituciones encargadas de temas ambientales, con lo que desde la perspectiva de finanzas, poder cumplir con las metas establecidas, sobre todo en los temas de la CNDC, ¿verdad? Y los compromisos internacionales que tenemos. Actualmente, el Ministerio ha venido trabajando en los últimos años en la formulación de la línea base. Y para ello hemos recibido el apoyo de muchos organismos internacionales, entre ellos, pues como bien en este caso, ¿verdad? Por el tema del BID y Fundación Bariloche. Y también hemos recibido una cantidad de apoyo tanto de organizaciones del gobierno como sector privado y otros entes de organismos internacionales que nos han venido apoyando para generar esta línea base, que lo que nosotros buscamos ya en este año, ¿verdad? Digamos que 2020-2021, ya es formular esa propuesta de política fiscal ambiental que va a integrar todas estas líneas bases y estudios que se han venido realizando en los últimos años. Y uno de ellos es justamente el que trabajamos pues con Fundación Bariloche y Factor, que ha sido de un gran aporte para nosotros. Me voy a saltar esto porque se los estoy casi que comentando. Y bueno, básicamente la línea base que nosotros contamos es bastante amplia. Hemos tenido mucho el apoyo también de la GIZ, de CEPAL, y hemos avanzado en la línea base de cada uno de los ejes estratégicos. Y en este caso, pues con Fundación Bariloche y Factor, ¿verdad? El tema del Fondo de Garantía para fomentar el uso y aprovechamiento de la generación eléctrica distribuida, que básicamente nos ayuda a varios ejes, pero sobre todo al eje número 3, que es el de modelos fiscales, en donde lo queremos integrar dentro de la política fiscal ambiental, que es lo que queremos o pretendemos tener a finales de este año, inicios del otro, para poder presentarlo a las autoridades superiores y pues que ya siga digamos que su camino a la parte para que pueda ser como realidad, ¿verdad? Para nosotros la consultoría realmente fue de gran ayuda porque era digamos que un eje o una perspectiva que nosotros queríamos ahondar más, ¿verdad? Porque al final del día nosotros en los temas de por ejemplo, los fondos, temas financieros somos expertos, sin embargo, en el tema de energía, pues no es nuestro fuerte y por eso fue que se incluyó también como un actor principal al MEM, ¿verdad? Al Ministerio de Energía y Minas, para poder trabajar conjuntamente. Y la verdad que ahorita con los resultados que nosotros obtuvimos, nos sentimos súper satisfechos y como les comento, ahorita estamos en la fase de poder incluir este resultado que obtuvimos con Fundación Bariloche y Factor dentro de esa política fiscal ambiental que la queremos presentar, pues esperamos que el próximo año, ¿verdad? Para ya poder dar esos pasos un poquito más, ya más grandes, ¿verdad? Ya no tanto técnicos, sino ya pasos un poquito más grandes con el despacho superior. Y bueno, yo creo que básicamente eso sería también para no quitarles mucho el tiempo a ustedes. No sé si tienen preguntas o algo al respecto. Carla, muchísimas gracias y sobre todo también muchas gracias por avanzar y apoyarnos en esto, en esta presentación. No veo preguntas todavía acá. Tenemos creo que un par de minutos antes de que tengamos que cerrar el webinar, pero quisiera yo preguntarte qué es lo que sigue. Es decir, con todo este proceso que ustedes han tenido con consultorías, ¿hacia dónde ustedes como gobierno quisieran dirigirse? Pues justamente como le comentaba, ahorita nos encontramos en la fase, digamos la fase 1, ¿verdad? Que es la fase de finalización de la línea base, que obviamente es para mí, considerándolo personalmente, es de las más importantes, ¿verdad? Para formular esos cimientos de cada uno de los ejes. Entonces, ahora el paso que nos toca es ya unir esos esfuerzos que se realizaron en los 5 ejes estratégicos con los resultados que hemos obtenido dentro de todas las consultorías y para formular y hacer esa propuesta, ¿verdad? De política fiscal ambiental para presentar ya a las altas autoridades a consideración.
Ese sería como el siguiente paso, que como les comento, esperamos que pueda ser el próximo año. Ok, es muy interesante, sobre todo también para los que trabajamos en formulación de política. Tengo una pregunta acá y es ¿cómo prevén capitalizar el fondo de garantías? ¿Y cuándo planean hacerlo? ¿Han evaluado el sistema de seguros ahorros energéticos en vez de garantías? Bueno, realmente ese tema ahorita no lo hemos todavía abundado a profundidad de cómo vamos a hacer para tener los fondos de, bueno, valga la redundancia, para el fondo de garantía, porque también ahorita con el tema que se nos vino en la pandemia, también nos vino un poquito como a quitar ese impulso que traíamos, pero justamente ahorita lo estamos retomando en la discusión para poder ver cómo se va a integrar y esa propuesta ya más concreta dentro de esta política fiscal ambiental que les comento, donde ya tendríamos que definir el tema de los fondos, ¿verdad? ¿De dónde van a prevenir los fondos? Eduardo Carla, hay José. una... Sí, sí, sigue, Jorge. Tenemos un par de minutos y hay otra pregunta adicional, perdón, un minuto, pero sigue, Jorge. Sí, perdón, era precisamente porque no terminé de completar la pregunta que era sobre los criterios para este fondo de garantía, ¿no? Y aquí nada más añadir, creo que lo mencioné un poco en la presentación, era que ese monto que nosotros sugerimos estaba basado precisamente en esa proyección que hacíamos hacia el 2032, ¿verdad? Y viendo un crecimiento de la demanda de un 3% anual de usuarios autoproductores y considerando también un grupo de personas que tenga unos ingresos de alrededor de $1,300 para poder cumplir con esa meta que se estudió, era ese el objetivo que teníamos, ¿no? Con un monto que consideraba una garantía del 50% del principal. Eso era lo que quería nada más acotar. Gracias, Jorge. Ya una última pregunta para terminar el webinar es si podrían ustedes, los panelistas, comentarnos sobre qué se ha avanzado con los gobiernos subnacionales en el marco de esta consultoría. Creo que esa puede ser para mí, ¿no? Eduardo, bueno, si me lo permiten, han habido, en realidad hemos tenido una experiencia bastante vasta por así decirlo, en las diferentes aplicaciones de los estudios que se han podido realizar. Desde, pues, en un principio, estudios que en función del actor que ha sido el beneficiario, el gestor interno desde el sector público, pues, le ha puesto mucho empeño y tal vez luego por cambios de gobierno, del gobierno como tal, no han continuado las acciones, como hay otros casos como el que justamente se menciona en ¿no? Que en realidad el estudio ha ido contribuyendo a una iniciativa nacional que pues ha apoyado a toda la parte ambiental, sobre todo orientada en alcanzar los acuerdos de París, ¿no? De un país. El caso de Guatemala suena interesante, como ustedes han podido escuchar del propio ministerio. Tenemos otros casos, como por ejemplo en Costa Rica también se ha dado, pues en una región específica, bueno, ahí se ha dado un escalamiento, por así decirlo. Se arrancó con estudios de hojas de rutas tecnológicas específicos para todo el país y luego pues se siguió hacia a un punto especial de la región Huetar Norte, en donde se analizó temas sobre todo de biomasa forestal y que pues ha tenido un eco bastante interesante, es decir, había una continuidad por parte, en este caso del MINAE en Costa Rica, para poder avanzar en estos temas. Bueno, en Colombia, de alguna forma se han tomado resultados de un proyecto que se hizo en Nariño para un estudio que se está haciendo ahora a nivel nacional sobre electrificación aislada con solar fotovoltaica, pero bueno, eso ha estado justamente con todo esto del COVID nos ha frenado un poco, pero bueno, ahí vamos saliendo. En Ecuador se ha trabajado mucho en la parte de Galápagos con algunas iniciativas que el mismo ministerio en su momento el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, ahora el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables ha continuado con esas iniciativas. En la Argentina también. Entonces, hay algunos casos que se han ido avanzando. Y bueno, la idea es que justamente poder recopilar todos estos temas en el documento que les comenté que se iba a publicar,
por parte de Bariloche al final, como para poder justamente ver cómo fue la incidencia, ¿no?, de estos estudios. Creo que eso se lo podría ver ya una vez que vayamos cerrando en este año, ¿no? Eso de mi parte. Renato, muchas gracias. Hay 3 preguntas adicionales, pero lastimosamente ya no tenemos más margen para poder contestarlas. Yo quisiera de todo corazón darles las gracias a Renato y bueno, a todos los que participaron hoy en este webinar, más todos nuestros patrocinadores, tanto en Let's Slack como en las otras plataformas que han colaborado con estos estudios. Es muy interesante. Renato, no sé si tú quieras dar las palabras también de cierre por parte de Bariloche y ya con esto finalizaríamos este webinar. Sí, Eduardo, muchísimas gracias. Te agradezco mucho también al ministerio, a ustedes, a Let's Slack, a Factor, que en realidad hicieron un trabajo excepcional allá en Guatemala. Yo los pude acompañar durante algunas sesiones de trabajo allá con la gente del ministerio, la gente del Ministerio de Energía, la gente de la CNE, el Ministerio de Ambiente. Hubo mucha participación. El sector privado en un principio estuvo muy interesado en cómo esto iba a poder avanzar. Y yo creo que eso es una de las lecciones interesantes de todo esto, ¿no? Que estos espacios de discusión basados en evidencia de estudios que se realizan en cada uno de los países o a nivel regional sobre tecnologías ambientalmente racionales, en este caso en la parte de energía, genera este tipo de espacios de discusión entre los diferentes sectores. Y eso enriquece toda la posibilidad de poder generar cambios para un país, ¿no? De mi parte, yo les agradecería nuevamente y esperamos, dentro de poco, tenemos todavía un par de estudios más por finalizar, el poder también compartir este tipo de resultados en las plataformas, ¿no? Ahora que justamente se ha fomentado mucho el uso de las TIC y sobre todo de este tipo de talleres, webinars, lo estaríamos haciendo de la misma manera. Eso de mi parte y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Renato, y un cordial saludo a todos los participantes. Esperamos verlos en otra oportunidad. Gracias y hasta luego.